Este anuncio del presidente Arce Catacora sería el cumplimiento a una de sus primeros anuncios durante su campaña. Va a beneficiar a 4 millones de bolivianos. Estamos esta noche con don Eduardo Rodríguez Belcel, doctor, expresidente de Bolivia. Qué gusto tenerlo con nosotros, doctor. Gracias por estar en este hora 23. ¿Qué le parece este anuncio del bono contra el hambre? Buenas noches, Miriam. Es una buena noticia para la población en general. Se trata, como indica el presidente, de impulsar la demanda interna y sobre todo paliar las dificultades que trajo a muchos hogares la pandemia. Yo entiendo de que es una promesa que están cumpliendo, es parte de una política asistencialista que esperemos pueda cumplir su cometido y gradualmente transformarse en más bien empleos estables a largo plazo. Usted ha anticipado de que el presidente Arce Catacora y el vicepresidente Choquehuanca van a tener que sortear una crisis, una aguda crisis económica y sanitaria también. No, así es. Yo creo que los bolivianos, igual que posiblemente el resto de los ciudadanos de todos los países, estamos pendientes de que a quienes les toca hacer gobierno puedan convertir las políticas públicas en centros, más bien en aspectos prioritarios. Uno de ellos es sin duda el económico. Estamos oyendo hoy una medida al respecto, pero restan aquellas que tienen que ver con la salud pública, que cuente con recursos suficientes. Hay que abrir las escuelas y las universidades, hay que hacerlo con políticas mucho más sensatas y acertadas, y también hay que renovar la justicia. Hay muchas tareas, pero son puntuales las grandes políticas que seguramente el gobierno va a encarar estos días. La expresidenta Yanine Áñez hoy ha hablado, porque justamente se cumple un año desde que ella asumió el mandato del país, y ella estaba pidiendo constantemente de que mantenga el gobierno del presidente Arce Catacora los bonos que ella había determinado. Yo creo que ese es un falso debate. El gobierno de Yanine Áñez fue un gobierno eminentemente transitorio, que se extendió por temas sobre todo referidos a la pandemia, pero no tenía ni horizonte ni fundamento. Hizo lo que pudo en materia de los bonos. Yo creo que hay que dar vuelta de página sobre lo que tenga que decir la presidenta Áñez, porque los bonos tienen una antigua data. Esta política asistencialista, insisto, viene de hace décadas, cuando se generaron estos bonos como una forma de redistribuir la renta pública, y creo que tuvieron un efecto muy positivo, y creo que no es tiempo de estar invocando quién es el dueño de tal o cual política. Muy bien. Con relación a lo que acaba de decir, que hay que hacer algunas reformas en el tema de justicia, por ejemplo, algo de lo que usted conoce muy bien, doctor, ¿qué recomendaciones le daría al ministro de Justicia, al flamante ministro de Justicia? Bueno, yo no creo que solamente haya que darlas al ministro de Justicia. Yo las extendería al órgano legislativo, al órgano ejecutivo y sobre todo al órgano judicial. Nosotros tenemos órganos de poder que, si bien son separados e independientes, por la Constitución están obligados a coordinar y cooperar. Sin embargo, se ha dado en el último tiempo un excesivo protagonismo del Poder Ejecutivo sobre la justicia. Yo creo que eso hay que reparar, permitiendo que sea el propio órgano judicial el que recupere las iniciativas para transformarse y dar un mejor servicio. Pese a ello, yo parto de la idea de que hay que trabajar, hay que empezar a reflexionar una reforma constitucional que contribuya a cambiar varios temas que son esenciales, y sin esos cambios la justicia difícilmente va a cambiar. Y me refiero específicamente a la forma de elegir magistrados y algunos aspectos orgánicos y de competencias de los órganos del Poder Judicial que no contribuyen a tener un sistema accesible, independiente y sobre todo eficaz para la población. A ver, me gustaría entender un poco más estos, porque si bien la población habla de que hay en este momento una justicia azul, de que en el gobierno de la presidenta Áñez ha sido una justicia favorable justamente a ese gobierno, ¿qué es lo que está pasando con jueces, con los magistrados, con quienes administran la justicia, para que cuando sube un gobierno se aferran a ese gobierno o se apoyan, digamos, para favorecer
favorecer ese gobierno. Bueno, esa es una práctica lamentable, porque si hay algo que debe caracterizar una función judicial es su independencia frente a quien está a cargo del Poder Ejecutivo, Legislativo o cualquier otro tipo de presión. Por eso yo os refería a la importancia de renovar íntegramente el sistema judicial a partir de una modificación que nos permita primero cambiar la modalidad de elección de jueces. No podemos seguir eligiendo por unos votos que no representan una vocación eficaz de selección de los mejores hombres o mujeres para jueces. No existe una carrera judicial que evalúe su desempeño de manera permanente y periódica, y tampoco podemos seguir teniendo jueces con mandatos definidos, sino más bien deben permanecer en sus cargos conforme su desempeño sea bueno o malo, y abrir un sistema de carrera. Todo esto no existe. En su tiempo, cuando a mí me tocó ser parte de la Corte Suprema del Poder Judicial de entonces, se avanzó sustantivamente en estas líneas de establecer mecanismos de carrera, exámenes de competencia, evaluaciones, pero sobrevino la reforma a la Asamblea Constituyente y se cambió el sistema orgánico, la forma de organizar el sistema judicial, y se introdujeron modificaciones como esto del voto popular para elegir a jueces, que politizó el sistema judicial. Se elegían básicamente a funcionarios mucho más afectos a esa mayoría de 2/3 que tenía el partido gobernante, el MAS, y su desempeño deja mucho que desear, y obviamente los resultados son los que la gente puede apreciar estos días, ¿no? Ahora, lo que usted sugiere, el que hagan carrera jueces, qué sé yo, que empiecen siendo jueces y terminen siendo jueces, como decía el ministro, pero esto va a significar también que la remuneración que se les dé esté acorde a la carrera y al esfuerzo que ellos hagan. Sí, el tema de la remuneración es fundamental, pero tiene que estar acompañado por la capacitación permanente y evaluaciones periódicas y permanentes. Y cuando me refiero a esta evaluación, y esto lo planteamos ya hace muchísimos años atrás, es que tiene que haber un sistema de carrera que evalúe que ciertos desempeños están siendo evaluados de manera sostenida, y luego cada cierto número de años, según la jerarquía de los jueces, deben someterse también a exámenes que les permita o bien permanecer en el cargo o abrirse a la competencia de otros colegas que pueden aspirar a subir de jerarquía. Todo esto ya se trabajó, existe la normativa, pero estamos hablando del principio de los años 2000, y todo eso quedó básicamente archivado desde que se modificó el régimen de transformaciones por la nueva Constitución. Ahora, en el tema de política internacional, usted ha sido agente del país ante la Haya. El tema marítimo está... Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. El tema del Silala, en la gestión de la presidenta Áñez, el tema del Silala ha dado mucho de qué hablar con las declaraciones de quien fue canciller en ese momento, la señora Karen Longarich. ¿Qué puede decirle de esto al país, por favor? Es una buena oportunidad para dirigirme al país sobre este tema, y le agradezco, Miriam. Lo primero que hay que destacar es que la Constitución, tanto la anterior como la vigente, dispone que corresponde al presidente o presidenta del Estado diseñar y conducir la política exterior. Y este diseño lo hace con él o la vicepresidenta. Estamos hablando de que no es una atribución del ministro, ministra o canciller que conduce la actividad diplomática. Es una atribución presidencial, subrayo, del presidente, no de la canciller o el canciller de entonces. Entonces, establecida esta primera premisa, un gobierno de transición tiene un horizonte muy breve, 3-4 meses, eventualmente puede alargarse, pero no tiene ni la base de legitimación de votos que hubiesen definido por un gobierno o parlamentarios, ni menos tiene el horizonte para ejecutar una política exterior. De manera que la primera sorpresa que yo tuve cuando retorné y advertí estos cambios drásticos de política exterior que anunciaba la canciller Longarich me llamó la atención, porque un gobierno de transición no tiene ese espacio. Y ella decidió anunciar
que retiraba del servicio diplomático, y de hecho lo hizo, a cientos de funcionarios y los reemplazó por funcionarios de su libre o discrecional deseo. Esto tiene connotaciones, como le digo, de política exterior que no se formuló, por lo menos nadie conoce cuáles son las bases de esa política exterior de la presidenta Áñez y menos de la canciller Longarich. Por ejemplo, se rompieron relaciones con países con los que tradicionalmente teníamos relaciones, se retiró a Bolivia de organismos multilaterales, se lo inscribió en otros y se siguió el formato de nuevos aliados coyunturales, como por ejemplo la política del presidente Trump al apoyar candidatos a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, que tradicionalmente es un latinoamericano, pero Longarich decidió apoyar abiertamente al candidato norteamericano. Y así sucesivamente podría hablar mucho más, pero son dos cosas. La primera es, insisto, no había una política exterior que un gobierno de transición pueda ejecutar, porque no tenía legitimidad para ello, y en el servicio diplomático, a mi juicio, se cometieron abusos al retirar funcionarios por el solo hecho de haber sido funcionarios de un gobierno y reemplazarlos por otros, por un periodo brevísimo, con un altísimo costo que seguramente tendrá que examinarse a nivel del control gubernamental, porque francamente eso no correspondía. Me gustaría con usted conversar en otra ocasión con un poquito más de tipo con relación justamente a estos temas, lo del SILAL, el tema marítimo, si se puede retomar esto con Chile, pero en fin, le voy a hacer la última consulta, doctor, y para que usted me responda ya brevemente. ¿Qué opinión tiene usted el nombramiento del nuevo procurador, el doctor Wilfredo Chávez? ¿Cómo lo ve? Perdón, si me puedes repetir, no lo he escuchado muy bien. Con mucho gusto. ¿Qué opinión tiene usted sobre el nombramiento del nuevo procurador del Estado, el doctor Wilfredo Chávez? Sí, he tomado conocimiento a través de los medios de su nombramiento. Es un conocido jurista que además ha estado muy cerca en la defensa de políticos conocidos del propio expresidente. Yo creo que hay que desearle el éxito y simplemente recomendar que su rol como defensor del Estado y de los intereses del Estado tiene esa prioridad y no la de interés personal o de partido político alguno. Eso lo subrayo y creo que él por lo menos tiene la oportunidad para así demostrarlo. Gracias por haber compartido con nosotros estos minutos, doctor. La invitación está abierta, por favor, para que en cualquier momento usted pueda visitarnos en el estudio y seguir conversando estos temas que son importantes para el país. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.